Iglesia, buenos días. Que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos ilumine a todos para escuchar esta bendita palabra. Tenemos aquí un interrogante: ¿de qué nos libertó Cristo? Y vamos a tener 4 respuestas. Vamos a Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine para entender y comprender esta libertad que tenemos y no libertinaje. Pero no podemos malinterpretar la bendita palabra. Ella es clara y precisa para el que la escucha y le presta atención, que es mejor que sacrificio y cualquier holocausto. Por eso la ponemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Entonces, ¿de qué nos libertó Cristo? 4 respuestas. De la mentira, el pecado, la ley ceremonial y la carne. Entonces nos sacó de la esclavitud, de la mentira, que es lo que está hablando, el pecado, la ley ceremonial y la carne. La palabra griega, eleuseía, es libertad, libre. En español, libertad es no estar prisionero. Entonces vuelvo a leerles, porque nos interesa leer quién es el que nos libertó. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo hace solamente Jesucristo. No te puede libertar ningún hombre, ningún Dios, ninguno, sino solamente Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a la primera, la mentira. Juan 8, 31 al 32. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Primero hay que creer en Él. No dijo en otro, sino en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire que dijo muy claro: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, una persona que no conozca la verdad sigue esclavo de la mentira. Y mire que aquí mismo en Juan 8, 44 al 47, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y si es padre de mentira, porque tiene hijos. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por eso no las oí vosotros, porque no sois de Dios. Dijo muy claro de quién era. Jesús no fue tan que, mire, mis queridos amigos, ustedes poco a poco, le dijo: ve, ustedes son del diablo, porque les estoy diciendo la verdad y no creen. Y el que no crea la verdad se tiene que someter a la mentira, porque no hay 3 caminos, hay 2, la verdad o la mentira. Entonces, esa mentira llega disfrazada. ¿Y cómo la estamos viendo? A través de las falsedades en el Evangelio. Entonces vamos a 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstol de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces están disfrazados
de ángel de luz o de ministro de justicia, Satanás nunca te va a llegar como te lo han pintado. Con cacho y rabo no existe. Ese es un espíritu que anda buscando cuerpos donde vivir. Y tiene demonios que se disfrazan como ángel de luz a través del evangelio. Y usted sabe la mentira que se oye hoy en día. Entonces mire que nosotros nos toca, como siervos de Cristo, llevar el evangelio. Entonces mire lo que nos dice en esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Y eso es lo que vemos, fábulas por todas partes. Segunda carta de Timoteo 2, leámoslo del 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Libertados de la mentira. Pero si usted sigue echando mentira, hasta con el evangelio, dando un evangelio mentiroso, engañador, porque el evangelio no es el que lo hacen engañador, el que lo utiliza para su provecho. Entonces quite toda cosa contenciosa en su vida y corrija con mansedumbre, porque hay que corregir, nos manda aquí, para que salgan de tanta fábula. Entonces, el primer, ¿de qué nos hizo libre? Cristo de la mentira. Y hoy conocemos el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Juan 14, 6 dice que Él es el camino, la verdad, no dijo las verdades, y la vida. Segundo, el pecado. Nos libertó del pecado. Primero de la mentira, del Satanás, que es el primer pecador del mundo. Estábamos cautivos a voluntad de él, en doctrinas chuecas, falsas, mentirosas, o en una vida cotidiana, también llevando mentiras. Entonces vamos a ver el segundo punto, el pecado. Entonces, si él es el primer pecador, nos libertó de la mentira de Satanás. Y vamos a Romanos 6, 15 al 23. Siervos de la justicia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mejor que seamos esclavos de Cristo, que es lo justo. Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la doctrina de Cristo. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces fuimos libertados de la mentira en que nos tenía atrapado Satanás y salimos de la mentira y caíamos al pecado, porque mentira era pecado. Y también Cristo nos libertó de esa mentira, porque mire lo que nos dice Romanos 5, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sino de que ya no estamos por la ley ceremonial, que es el tercer punto. Mire que va coordinado esto. Nos libertó de la mentira, Satanás,
el mentiroso, el padre mentira, nos tenía en pecado. ¿Por qué? Porque lo practicábamos. Vivíamos como nos diera la gana, no conocíamos de palabra, lo que nos habían dicho, eso hacían. Entonces mira lo que nos dice primera carta de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sin Cristo no puedes quitar las obras del diablo, que es la mentira, el pecado. No es Pedro, no es Juan, no es el apóstol, no es María, nada. Son instrumentos que cumplieron su labor y obedecieron. Somos instrumentos, pero que tenemos que ser tocados por el Espíritu Santo a través de Cristo para hacer la obra que Él nos manda. No seguir practicando el pecado, porque usted sí puede pecar. No es que Dios quiere que usted peque, ni yo peque tampoco, sino que usted puede hasta mentir, o un mal pensamiento, o sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Si come sin fe, entonces es pecado. Si comete infracción, pero ya usted no es un practicante, porque mira lo que dice 1 Juan 5:18, porque ya nacimos de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no dice que no peca, el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ya usted sabe que la mentira es del maligno, que el pecado es de Satanás. Entonces, ¿para qué va a practicar la mentira, que es pecado, y para qué va a andar en pecados? Por eso aquí insistimos mucho que las personas que están en unión libre, que se casen, porque están en un pecado en el cuerpo. Aquel que está casado no cometa adulterio, que no esté estafando con la mentira, que sea una persona que su sí sea sí y su no sea no, porque ya usted no tiene que comprobarle a nadie diciendo, si me quieres cree, no, si cree que creyó, no creyó, pero usted diga la verdad. La verdad no peca, la mentira sí peca. Entonces, libertados de la mentira, libertados del pecado, libertados de la ley ceremonial. Vamos a Romanos 7:4-6. Mire que tengo una analogía que toma Pablo, comparando entre el matrimonio de la mujer casada, que está sujeta por la ley hasta que el marido vive, y compara la ley con la gracia, así también. Mira lo que dice Romanos 7:4-6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, la carne. Que es el cuarto punto. Mire cómo está asociada esta palabra. La mentira te lleva al pecado. El pecado está haciendo lo que Cristo venció en la cruz del Calvario, la ley ceremonial. Porque mire lo que nos dice Gálatas 3:1-5. No sé por qué hay gente que no han entendido, que siguen ellos llevando la ley ceremonial. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? No fue librarnos de la carne, que era ojo por ojo y diente por diente, ley ceremonial. Entonces vamos a ver lo que dice Gálatas 3:1-5. El Espíritu se recibe por la fe y no por obras. Oh Gálatas insensatos, miren cómo los trata Pablo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, y no estarlo crucificando todos los años. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano?
si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien claro que está. Entonces lo hace, ¿por qué? ¿Por fe o lo hace por obra? Entonces cuando usted ve que a usted le pongan a hacer obras, se vuelve muy activo en obras materiales, pero la obra espiritual está estancada. Así que mire lo que nos dice también la palabra en el versículo 10 al 14 de aquí de Gálatas 3. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si usted todavía cae en las 613 normas de la ley, ojo por ojo, diente por diente, pero no se basa en versículos malos, que Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Cumplió la ley ceremonial, lo circuncidaron, la ofrenda del pobre también la llevaron, cumplió, no resucitó ni el sábado para no quebrantar la ley mosaica, implantarnos la gracia, que es por fe y no por obra. ¿Qué tal que te tuvieran que estarte circuncidando todavía? Porque la circuncisión ya no es en el prepucio. La circuncisión es en el corazón, que tenemos que mirarlo. Y mire, para que vea usted que se va a ir dando cuenta en el desarrollo del tema a dónde se hace la circuncisión ahora. Entonces, libertados de la mentira, ya dejamos de practicar el pecado y ya no estamos bajo la ley ceremonial, porque tuviéramos ojo por ojo. La gracia perdona el adulterio. La ley condenaba el adulterio a piedra, lo mataban a piedra. El hijo borracho y contumaz, lo mataban a piedra. Ahora aquí, ¿cuántos borrachos nos sacó? Porque ustedes están algunos de ustedes borrachos, fornicarios, homicidas, ladrones, idólatras, y de ahí nos libertó el Señor. Por eso hay que darle gracias todos los días, que todo eso lo vamos a mirar. Entonces, ¿qué nos libertó? 1 Corintios 6, 9 al 11, nos lavó, nos santificó y nos justificó. Entonces, démosle gracias al Señor. Amén, iglesia. Cuarto punto, la carne. Romanos 8, del 1 al 9. Entonces, si leemos Biblia, vamos a aprender. O al menos la escuchamos. Si no la escuchamos, tampoco aprendemos. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que en la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que ocupase de la carne es muerte, pero lo que ocupase del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí ven? Que hay el Espíritu Santo y hay los espíritus del mundo. Espíritu de esclavitud. Entonces nosotros fuimos libertados de la mentira. Esa mentira nos llevaba al pecado. El pecado está haciendo lo que Cristo venció en la cruz del Calvario, la ley ceremonial. Por eso lo circuncidaron, porque nació bajo la ley. Y la cumplió porque hizo todo sin pecar. No cometió adulterio, no hizo nada. Entonces, lo mataron fue por los pecados nuestros. Y la cumplió totalmente. Y esa ley ceremonial era vivir en carne. Entonces, mire, vamos a ver cuáles eran las obras de la carne. O son, no es que eran, son las obras de la carne. Vamos a Gálatas 5, 19 al 21 y usted dirá, si ando en una de estas, dice, estoy en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, una iglesia donde no te lleven a decirte esto y te dicen, no, estás bien, ahí poco a poco. No, poco a poco no hay que tomar determinaciones, porque usted no sabe qué día se va a morir y se queda en el poco a poco. Entonces, mira lo que dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No puedo andar en los dos. ¿Soy carnal o soy espiritual? No puedo vivir una vida media. Como hay personas que tienen años de estar metidos en las iglesias, ni se casan, adulterando, echando mentiras, en pleitos. Miren, en pleitos. ¿Qué más hacen? Envidias, homicidios, porque pueden matar espiritualmente. Borrachera, todavía beben, pero que para no emborracharse. ¿Ya? Orgías, idolatría. Ahora, usted sabe que la avaricia es idolatría. Ahora adoran es el pastor avaro, el maestro avaro, y dicen que ya no andan en idolatría. Y dice que la avaricia es idolatría. Andan en fornicaciones espirituales. Creen más en la hechicería que en Cristo. Celos, iras, contiendas, divisiones. Una cantidad. Ahí está. Usted la puede leer también. Entonces, Gálatas 4, 21 al 26. Vamos a ver esta alegoría aquí. De Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y otra de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más la de la libre por la promesa. Ismael e Isaac. Estamos con Isaac por descendencia y la carne es Ismael. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Sí ven? Pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael,
perseguía a Isaac, que es el espíritu. ¿Quién te persigue ahora? Así es ahora. Veo que la Biblia hay que leerla, analizarla, porque sabe que son mentes carnales. Eso está en la mente. No han cambiado. Siguen una vida metido en las iglesias, todavía con las obras de la carne, peleando, criticando, llevando una vida desenfrenada. Porque mire lo que dice Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta el 23. Colosenses 2:18 al 23. Doctrinas de hombres. Y eso es lo que usted ve ahora. Libertados ya fuimos de la mentira. Ya no practicamos la mentira y el pecado. Ya no estamos bajo la ley ceremonial, sino bajo la ley de Dios, los mandamientos que nos manda. Porque la ley vino 430 años después de los patriarcas. Y ni eso justificó a nadie. Era algo terrible. Si tú le cortabas la mano a alguien, te la cortaban. Si le sacabas un ojo, te lo sacaban. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿usted cómo va a seguir esclavizado a lo que Cristo clavó en la cruz y nos libertó de esa ley ceremonial? Entonces, ¿qué te vuelve a esclavizar? También tiene 4 puntos. Libertado de esta esclavitud. Pero, otro interrogante, ¿qué te vuelve a esclavizar? Un evangelio adulterado. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas 1:6 al 20. A ver qué nos dice Gálatas. No hay otro evangelio. Gálatas capítulo 1:6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de los que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, que es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si pues todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo cojo este evangelio para agradar a los hombres, dejo de ser siervo de Cristo. Aquí hay que agradarlo a Él. ¿Cómo lo agrado? Predicándolo así. Porque si me callo para que la gente esté tranquila y no digo nada, soy un alcahueta. Gálatas 2 del 1 al 5. Dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de la reputación, nada de nuevo me comunicaron. Mire cómo está la palabra, que te hace volver a esclavizar.
a un evangelio anatema. No es que sea anatema, de hombres malditos que lo pervierten por agradar a los hombres y sacar provecho. Y mira lo que está aquí, vean. Falsos hermanos introducidos a escondidas, que entra para espiar nuestra libertad. Y eso viene. Aquí, ¿por qué no hacen esto? Si en tal parte hacen esto, sométase a lo que está aquí. Usted no deje que porque otro me dijo, es lo que la Biblia me diga. Si en otros brincan y hacen de lo que quieran, que lo hagan. Si otros hacen lo que hagan, que lo hagan. Nosotros estamos en lo que estamos, creyendo a la palabra de Dios. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué te vuelve a esclavizar? Siguiendo un evangelio diferente, que agrada a los hombres, un evangelio mercantil, un evangelio emocional, de motivaciones, de escándalos, griterías, y no agradan a Cristo. Segundo, lo que guardas. Gálatas 4, 3, el versículo 8 al 11. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Iglesia que tienen al mundo metido, francamente. Y si nos sacó del mundo, ¿qué hacemos con el mundo metido? Eso es esclavitud. Entonces vamos al versículo 8 al 11. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es una guardadera de cuánto día viene. Y son cristianos. Si esa era la vida de nosotros antes. Nos disgustábamos hasta si no nos festejaban el cumpleaños. ¿Qué más? Un año más de vejez. Que si lo pasas en Cristo es un año más de vida. Pero para ir a hacer derroche, a gastarte lo que no tienes, a hacer compromiso, ¿para qué? ¿De qué sirve? Entonces mire que lo que dice Judas 4, falsos doctrinas y falsos maestros, para agarrar este versículo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia. No hay libertad sino libertinaje. Y meten la ley, hacen obras para llenar gente, traer gente que no van de acuerdo a la gracia. En libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Doctrinas a su manera. ¿Qué te vuelve a esclavizar? El evangelio adulterado. Volver a caer en estar guardando días, meses, tiempos, años, como si estuvieras en el tiempo de Israel, en el tiempo de la ley. Ceremonias. Ahora eres libre, pero no libertino o libertina. Tercero, la ley ceremonial. Gálatas 5 del 1 al 6. Está firme en la libertad. Nos dice, vuelves a la esclavitud. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud, que era la ley ceremonial. He aquí, yo Pablo digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esos son los judaizantes. De Cristo desligate los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿A quién le crees? ¿Al hombre o a la Biblia? Yo le creo a la Biblia. No que venga otro a esclavizarme a sus caprichos o a buscar. Y le voy a mostrar dónde es la circuncisión ahora. Ya. Vamos a Romanos
2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿A dónde está circuncidado? ¿En el prepucio o en la carne, que era el prepucio, o en la mente, que es el corazón, que Dios quiere, una mente renovada? Cuarto, los profetas y los maestros te vuelven a esclavizar. Vamos a segunda de Pedro 2, 19 al 22. Y por eso hay gente que está comiendo otra vez vómito. Es una comparación que puso Dios aquí. Comparar una cosa con la otra. No dele la perla a los perros y a los cerdos, para que no te vuelvan a esclavizar. Entonces usted tiene más bien que darle perlas a ellos para que salgan de la mentira. Entonces vamos a la segunda carta de Pedro. Cuarto, los profetas y maestros falsos te pueden volver a esclavizar. Vamos a probarlo aquí. Falsos profetas y falsos maestros para agarrar estos versículos. Vamos al 19, 22. Les prometen libertad. Mire, vamos a leerlo del 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Volviste a caer en la esclavitud de la ley ceremonial. Te esclavizaron a la mercadería, que eso es lo que hacen, a sacrificios, a obras, y no vives por el Espíritu Santo. No vives bajo la gracia, que es por fe. Y concluimos. Mire, 4 y 4. ¿De qué te nos libertó? De la mentira, el pecado, la ley ceremonial y la carne, la mente carnal. ¿Qué te vuelve a esclavizar? El evangelio adulterado, que complace a hombre. Lo que guardas, esclavo, todavía guardando cosas que nuestro Señor Jesucristo las clavó en la cruz del Calvario. La ley ceremonial, o sea, para ti no vale nada lo que Cristo hizo, o Cristo lo hizo a media, porque tienes que estar repitiendo cosas, crucificándote y haciendo cosas que ya fueron hechas por Él una sola vez, una ofrenda, y nos santificó a todos, los que hemos creído, los perfectos en fe. Y los profetas y maestros falsos, que ahora abundan por cantidades. Entonces concluimos y vamos a Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Miren, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire cómo está la palabra. Entonces, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Lo teníamos antes, salimos de ahí, porque la palabra dice que ese era el espíritu que teníamos antes, en la carne, esclavo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Vamos a probárselo. Vamos a Efesios 2, del 1 al 3. Salvos por gracia y no por obras. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos
en delitos y pecados, de ahí nos libertó del pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, que de ahí nos libertó, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, iglesia, tenemos que evitar volver a la esclavitud, porque mire lo que nos dice la palabra también en 2 de Corintios 3, 13 al 18. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, el primer pacto, la ley ceremonial. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si no han aceptado a Cristo, siguen ahí. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. ¿Sí ven? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Bien claro que está esta palabra, iglesia. 4 y 4. Te has de dos sacos, pues después podemos volver a caer ahí, por estar siguiendo corrientes de doctrinas chuecas y mentirosas que viven bajo la esclavitud, judaizantes, mentirosos que andan con el primer pacto o mezclando los dos pactos por sacar provecho. Entonces, que el Señor del cielo nos los bendiga y que el Espíritu Santo nos ilumine para entender esta palabra y llevársela a otros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendita palabra. Verdaderamente que nos sacaste de la esclavitud a través de nuestro Señor Jesucristo, de la mentira del diablo, del pecado, de esa ley ceremonial que todavía sigan siendo y esa vida carnal. Y gracias, Señor, porque hemos aprendido para no volvernos a esclavizar en estos 4 puntos, no seguir evangelios adulterados, mentirosos. También, Señor, lo que guardamos, porque vamos a estar guardando lo que guardábamos antes. Sácanos de ahí y esa ley ceremonial, y no seguir a esos profetas y maestros que andan en la carne, echando mentiras y esclavizando otra vez a los que se habían escapado, porque ya nosotros no caemos. Fuimos libertados para no caer más. Hoy te damos gracias y te pedimos que esta palabra pueda ser enviada. Señor, toca a las personas que la escuchen, que se la envían a un familiar, a un amigo, a un hermano en la fe para que aprenda. Y te damos gracias. Ponemos las autoridades, los enfermos, las viudas, los huérfanos, los niños, los médicos. Todos necesitamos orar por ellos para que salgan de la esclavitud y vengan a la libertad con Cristo. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro libertador. Amén y amén.